Buen día, mi nombre es Jamie Yaret Granados. Soy estudiante de la carrera de Ingeniero Forestal en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. A continuación les voy a presentar algunos de los temas que hemos visto en la materia de epidometría. Antes de pasar a la definición, quiero mencionar estos dos conceptos, incremento y crecimiento. Ambos se refieren al aumento que se muestra ya sea en diámetro o en altura y que pues se refieren en sí a que el árbol crece. Sin embargo, este incremento se refiere a cuando las dimensiones aumentan, pero en un periodo de tiempo, mientras que el crecimiento pues solo se presenta así como el desarrollo en altura y diámetro o volumen de algún árbol o de alguna masa. Entonces, entendemos que la epidometría es la que se encarga de la medición de este aumento de dimensiones, ya sea en árboles individuales o en poblaciones forestales. Bueno, para obtener la información que necesitamos para estimar los parámetros que mencionamos, es necesario establecer parcelas. Estas parcelas son las que van a ayudarnos a demostrar cómo es la dinámica de nuestro ecosistema. Se dividen en dos. Las temporales son las que son usadas comúnmente en inventarios forestales y su objetivo es obtener la información de forma rápida y pues usualmente tienen un objetivo en específico, mientras que las permanentes son las que se encargan de seguir el crecimiento y rendimiento de un bosque. Entonces, la información que obtenemos es para tomar decisiones con respecto a los ciclos de corta de forma principal. Algo que es necesario tener en claro es que las parcelas van a variar dependiendo de su objetivo y las necesidades de la persona que los va a realizar. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo puede ser una parcela permanente. Usualmente las hacen de forma rectangular, es lo más común. Aquí se ve en el diagrama una parcela que es de 50 metros de cada lado, entonces es un cuadrado. En estas parcelas se hizo una cuadrícula, entonces se divide en subparcelas. Siempre se inicia por ejemplo, aquí está el punto azul. Este punto azul indica nuestra coordenada inicial. Por lo tanto, para las parcelas permanentes siempre se inicia del punto hacia el norte. Se toma el primer punto y después se toman los demás. Entonces se va a delimitar nuestra parcela y posteriormente se subdivide. Con esta parcela lo que podemos obtener es que tendremos una mejor forma de identificar nuestros árboles. Vamos a tener un control adecuado para no confundirlos, ya que al ser permanentes necesitamos darle seguimiento a los datos que tenemos de ese árbol en específico. Y luego están las parcelas temporales. Estas, como ya se mencionó, son más rápidas de hacer. Entonces solo tomamos nuestro punto inicial y con ayuda de alguna cuerda, por ejemplo, hacemos un trazo, por así decirlo, de un círculo para delimitar nuestro sitio. Lo que se hace usualmente es sitios de 1000 metros cuadrados. Entonces, para un sitio de 1000 metros cuadrados se utiliza un radio de 17.84 metros. Esto es lo que se hace más comúnmente. Hay varios datos que podemos obtener de nuestros árboles en las parcelas. De forma general, en las parcelas que son temporales usualmente solo se toman parámetros como el diámetro y la altura, mientras que en las parcelas que son permanentes ya se tiene un control más específico de cada árbol y pues se toman en cuenta factores como el diámetro del fuste, la altura del fuste, altura comercial, forma del fuste, todo esto con respecto al objetivo con el que se realiza nuestro estudio. A continuación está la correlación y la regresión lineal. Esto nos sirve para predecir. Lo que hacemos es, con datos que ya tenemos, hacemos ecuaciones que nos van a decir en algún momento algún factor que queramos saber a futuro. Entonces, esto parte de la idea de que dos variables
tengan algún tipo de relación. Esto es a lo que conocemos como correlación. Este coeficiente de correlación es el que mide el grado de intensidad que tienen estas variables. Entonces, la regresión lineal es la que nos va a permitir definir una recta que se ajuste a la nube de puntos. O sea, tenemos aquí una gráfica. En esta gráfica vemos un punto, bueno, muchos puntos. Estos puntos son datos. Entonces, estos datos tienen cierto grado de correlación cuando nosotros vemos que hay una línea, una recta que tiende a ser exponencial. Entonces, al hacer nuestra regresión, lo que vamos a determinar es esta línea que va a ser que va a predecir, que va a tener como estimados o sí, predecir. Entonces, después podemos utilizar esta ecuación que se genera para predecir a futuro algún dato, que puede ser, por ejemplo, el volumen de un árbol o la altura con relación a un dato que ya tengamos. Por ejemplo, si tenemos el diámetro, podemos estimar, no sé, la altura o el volumen de algún árbol. Bueno, lo que obtenemos en la regresión va a ser el valor de estos dos parámetros de beta 0 y de beta 1. Estos están en la ecuación de la recta, que es y igual a beta 0 más beta 1 por x. Con esta vamos a obtener los estimados que queremos predecir. Por ejemplo, puede ser el volumen. Entonces, con estos datos que obtenemos ya vamos a poder predecir. Y después lo que hacemos es un análisis de la regresión que hicimos. Se llama ANOVA. Esto sirve para saber la confiabilidad que tiene nuestro modelo. Bueno, aquí tenemos la base de datos para hacer una regresión. Partimos de que tenemos los datos de X y Y. Como ya mencioné, la Y es la variable que se va a predecir. Entonces, lo primero que hacemos es una sumatoria de los datos de Y y los datos de X. Posteriormente se saca la media. Después lo que hacemos es una resta. Los datos que tenemos de X le restamos la media que obtuvimos de X y hacemos lo mismo con la variable de Y. Posteriormente, para sacar la covarianza, lo que hacemos es multiplicar estos valores de las dos últimas filas que obtuvimos y lo dividimos entre n-1. N se refiere al número de datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 6 datos, lo que vamos a hacer es restarle 1. Entonces dividiríamos entre 5. Después, la columna siguiente solo es elevar el dato que tenemos de x menos x media al cuadrado. Después lo que hacemos es una sumatoria, que se observa aquí es el cuadro que está de amarillo, que está resaltado. Entonces lo que hacemos es sacar la varianza y la desviación estándar. Posteriormente, con estos datos vamos a sacar el coeficiente de beta 1 y de beta 0. El beta 1 se consigue dividiendo la covarianza entre la variación de x. Entonces, después, ya con esa fórmula obtenemos beta 1. Después hacemos la fórmula de y media menos beta 1 por x es lo que vamos a sustituir. Con eso vamos a obtener el beta 0. Después vamos a hacer la columna de los estimados. En esta columna de los estimados vamos a aplicar la fórmula que tenemos de la recta. Y después sacamos los residuales, que básicamente se trata de restar la y que tenemos a la y que obtuvimos con los estimados. Posteriormente
sacamos la suma de cuadrados del total, del modelo y del error. Para sacar estas, lo que hacemos es, para la suma de cuadrados del modelo, vamos a restar la y estimada menos la y media y la vamos a elevar al cuadrado. Y para la suma de cuadrados del total vamos a restar la y observada menos la y estimada y la vamos a elevar al cuadrado. Y para la suma de cuadrados del error, lo que hacemos es restar la y observada menos la y estimada y se va a elevar al cuadrado. Después lo que hacemos es una sumatoria de los datos que obtuvimos. Son los renglones que están en la parte de arriba de la base de datos. Para determinar si el modelo que tenemos tiene un buen ajuste o es confiable, realizamos estos cálculos que se llaman ANOVA. Lo que hacemos es determinar parámetros. Por ejemplo, obtenemos el cuadrado medio del error, que es la celda que está resaltada de amarillo en la tabla. Este dato lo que hace es que cuanto menor sea, el ajuste de nuestro modelo va a ser mayor, por lo tanto se entiende que es más confiable. Para sacar este dato, lo que hacemos es dividir los grados de libertad entre la suma de cuadrados del error, que esto es lo que obtuvimos en la tabla anterior. Luego tenemos esta tabla que es como un resumen general de el ajuste que tuvo nuestro modelo. Entonces aquí tenemos variables como coeficiente de correlación múltiple de 0.96, el coeficiente de determinación de R cuadrada es 0.92. Estos valores son muy buenos e indican que nuestra regresión es confiable, entonces al momento de predecir vamos a tener datos que son confiables. El error típico es de 2.12, lo que igual al ser bajo es confiable, tomando en cuenta que nuestros datos considerando que nuestros datos de Y son los que ya observamos. Es un buen número considerando los datos de Y que tenemos o la cantidad que es. Bueno, ahora voy a explicarles lo que es un turno. Un turno es el número de años a la que un árbol o una masa de árboles pueden ser aprovechados, es decir, en qué momento vamos a cortar nuestra masa forestal o nuestro árbol. Entonces, el turno en sí se refiere al tiempo que transcurre entre el establecimiento de nuestro árbol o de nuestra masa forestal hasta el momento en el que se cosecha. El turno absoluto es uno que es muy usado en el ámbito forestal. Existen otros, sin embargo, aquí el absoluto es el que se obtiene cuando nosotros tenemos la mayor cantidad de material leñoso que se puede aprovechar. Aquí no tenemos en cuenta el aspecto biológico del árbol o la calidad que podamos tener, sino se refiere al punto en el que se intersecta el ICA y el IMA, que son términos que voy a explicar a continuación. Entonces tenemos que el IMA es el incremento medio anual, este es el crecimiento acumulado en relación con la edad, mientras que el ICA, que es el incremento corriente anual, se refiere al crecimiento que logra un árbol o una masa en el curso de un año. Entonces aquí tenemos la fórmula del ICA, que se refiere al incremento entre la diferencia de tiempo.
Entonces, esto que tenemos a continuación es una tabla, una base de datos, donde se determina el turno con el modelo de Schumacher. Este modelo fue establecido y es uno de los más confiables. Entonces, lo que hicimos aquí fue, con ayuda de complementos de Excel, determinamos cuál era el valor de beta 1 y de beta 0. Entonces, después sacamos los estimados. Hicimos una tabla bueno, una gráfica que voy a mostrar a continuación, donde hacemos la predicción de Y, que en este caso es el volumen de esta masa forestal. Aquí tenemos el número de árbol, la edad, X es la edad y Y es el volumen. Entonces, con nuestro modelo obtuvimos estos estimados y posteriormente hicimos la obtención de el IMA y el ICA. Para obtener el IMA, pues dividimos el volumen entre la edad, y para obtener el ICA, pues obtuvimos la diferencia de los estimados dividida entre la diferencia de la edad. Entonces, en la primera gráfica tenemos los datos, o sea, cada árbol que está representado en una gráfica, mientras que la línea naranja sería los estimados que obtuvimos con nuestro modelo, mientras que en la segunda gráfica lo que tenemos es la graficación de ICA e IMA. Entonces, para determinar el turno absoluto, nosotros vemos a qué edad está la intersección de estas dos variables. En esta gráfica, por ejemplo, podemos ver que la intersección está como a 110, por ejemplo. Entonces, sería cosa de ver detenidamente el punto en el que se intersectan. Entonces, esto sería que en este punto tenemos que cortar nuestra masa forestal o nuestro árbol. Luego tenemos el tema de los análisis troncales. Bueno, un análisis troncal es algo así como un historial del crecimiento que ha tenido un árbol. Esto puede ser en altura y en diámetro, y también se puede sacar en determinados puntos a lo largo del tronco de nuestro árbol. El objetivo de estos análisis puede ser, pueden ser varios, como obtener un turno o un diámetro adecuado para el aprovechamiento de nuestra masa forestal. También la edad a la que podemos hacer los aclareos, la productividad que tenemos, el índice del sitio. Se pueden obtener tablas de volumen y de producción, así como se pueden elaborar planes de manejo o se puede hacer dendrocronología. Esto es, la dendrocronología es algo así como en la madera, en los anillos que se van presentando. Aquí vemos una rodaja. Cada anillo que presenta es un año de vida en un árbol. Entonces, nosotros, al tener estas muestras, podemos ir determinando algunos de los factores que han pasado a través de los años y que se vieron reflejados en el árbol. Por ejemplo, si hubo un incendio, va a haber una marca en específico que nos va a mostrar que hubo una alteración, y el grosor de los anillos que vemos pueden depender de algún aspecto, como una sequía o una buena temporada de lluvias. Esto va a que si tenemos unos anillos que son gruesos, probablemente hubo una temporada de lluvias. Y si hubo sequía, probablemente los anillos van a ser más delgados. Ahora, tenemos dos tipos de análisis, el que es total y el que es parcial. Para hacer un análisis troncal total, lo que necesitamos son rodajas. Entonces, por lo tanto, implica que vamos a derribar y trocear los árboles. Entonces, lo que necesitamos son los datos de ubicación de nuestros árboles, así como los datos ecológicos y silvícolas de los mismos. También vamos a tener las características fisiológicas del árbol y medir las alturas o algunos parámetros.
Entonces, necesitamos de forma general saber qué es lo que está pasando en este sitio para poder tener un análisis total. Bueno, para el análisis troncal parcial, pues solo hacemos el análisis con la información que se obtiene en una sola posición del tronco y se hace con el taladro de Pressler, que con este se obtienen las muestras que se llaman virutas. Aquí se ve un diagrama de cómo funciona el taladro de Pressler. Lo que hacemos es usualmente colocarlo a una altura de 1,30. Esto va dependiendo de qué es lo que queremos hacer, pero casi siempre se hace a 1,30. Se coloca y se taladra el árbol. Entonces aquí se ve un diagrama de una rodaja de madera. Se ve cómo el taladro entra y obtenemos con esta muestra que se ve aquí en la parte de abajo, que va representando los anillos. Ya con eso que obtuvimos podemos hacer una serie de datos, como por ejemplo medimos nuestros anillos, el tamaño de nuestros anillos, y con esto podemos obtener también el ICA y el IMA. Aquí vemos una gráfica de cómo se ha ido creciendo en diámetro nuestro árbol. Entonces aquí tenemos las gráficas de ICA e IMA con relación al área basal y al diámetro. Para sacar el área basal lo que hacemos es multiplicar 0.7854 por el diámetro al cuadrado en metros de pues que se mostró en la viruta. Y pues aquí es donde tenemos que identificar la tendencia que tiene nuestro ICA y nuestro IMA para poder determinar eh, pues algunos datos que necesitamos para obtener ya sea turnos o alguna corta que tengamos planeada. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.